Bendiciones, que Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Espero que todos se encuentren bien allá en sus hogares. Que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Sean bienvenidos todos. Amén. Espero que estén firmes en Cristo Jesús, como es el deseo del Señor siempre, ¿verdad? Que nosotros estemos firmes, pero además que estemos en crecimiento constante. Esa es la perfecta voluntad del Señor para con nosotros. Amén. Que nosotros vayamos siendo cada vez más conocedores de lo que significa el sacrificio de Cristo en nuestra vida. Amén. Así que te invito a que vengas a Isaías 53 conmigo. Hoy vamos a estar meditando en este hermoso pasaje escrito por el profeta Elías, profetizado por el profeta Elías, perdón. Entonces, el profeta Elías, ¿verdad?, existió unos 900 a casi 1000 años antes de Jesús, y él, en el espíritu profético de Cristo, él profetizó varias profecías mesiánicas. En ellas describe cómo Jesús iba a padecer, cómo Jesús iba, el propósito de su sacrificio. O sea, no solamente detalla aspectos de la crucifixión y de los padecimientos del Mesías, pero también él nos enseña algunos propósitos por los cuales el Mesías tenía que padecer y era necesario que padeciera. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar, hermanos amados, de la paz que nosotros necesitamos como seres humanos. Amén. Dice la palabra del Señor que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Ese es el tema del día de hoy. El precio de Jesús por nuestra paz. Amén. Así es que abre tu Biblia en Isaías 53. Vamos a estar meditando en este pasaje. Oramos. Amado Dios, gracias por tu amor, tu misericordia y tu piedad. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres un Dios grande, tú eres un Dios poderoso. En esta noche, bendito Dios, te pedimos de que esta palabra que vamos a traer el día de hoy, esta meditación de la palabra que vamos a traer el día de hoy, Señor de la Gloria, esté siendo de mucha bendición. Que venga a ser de bendición, que venga a ser, bendito Dios, de libertad, que venga a ser, bendito Dios, de descanso en nuestro corazón. Y aquellas personas que todavía no han conocido la paz, inclusive aquellos cristianos que todavía no tienen una paz en el interior de sus almas, de sus corazones, una confianza plena, Señor de la Gloria, que por medio de esta palabra reciban, bendito Dios, la luz, reciban la disposición para conseguir esa paz que verdaderamente nosotros como hijos tuyos necesitamos y que tú pagaste un precio alto para que nosotros tuviéramos. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo te pido, Señor mío, por cada persona que de algún modo, Señor mío, recibe esta palabra. Te pido, Dios de la gloria, de que esa paz que sobrepasa todo entendimiento venga a morar en sus corazones, en sus hogares, en sus hijos, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuán necesaria es la paz, ¿verdad? La paz, dice Jesucristo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Por qué? Porque hay dos, por decir así, dos paz. Una paz que es descrita en la Biblia, es descrita en la Escritura, con conceptos determinados bíblicos, ¿verdad? Pero hay una paz que ofrece el mundo, o de acuerdo, ¿verdad?, a los conceptos de paz en el mundo, es la ausencia de guerra. Pero la verdad es de que eso no es cierto, porque aunque haya paz, entre comillas, en el mundo, siempre hay problemas, siempre hay violencia, siempre hay robos, siempre hay muerte, siempre hay todo tipo de cosas en una nación, aunque esta nación no tenga guerra con ninguna otra. Entonces, el concepto de paz del mundo se resume básicamente a lo que es guerra declarada de nación contra nación, de pueblo contra pueblo, conflictos, ¿verdad? Entonces, es imposible que exista la ausencia de guerra o la ausencia de conflictos, precisamente porque los conflictos están en el corazón del hombre. Entonces,
los problemas no están fuera del hombre, los problemas están dentro de nosotros. Entonces, desde cuando nosotros, ¿verdad? El ser humano, hablando como el ser humano, no puede encontrar la paz real por sus propios medios, por sus propias requisitos, por sus propias maneras, por sus propios medios, no lo puede lograr. ¿Por qué? Porque la paz no quiere decir, la paz que da el Señor, la paz que da Cristo, es una paz que aunque hayan guerras, aunque hayan turbulencias, aunque hayan huracanes, aunque hayan problemas, aunque hayan conflictos, aunque haya situaciones graves, inclusive a nivel personal, pero la paz es un estado de confianza plena que solamente se puede conseguir por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo, mi paz os doy. Entonces, la paz de Jesucristo es la que Él nos ofrece, ¿verdad? Esa paz es un estado personal, es un estado en el individuo, es un estado en el alma, es un estado en nosotros, ¿verdad? Esa paz. Entonces, esa es la única manera que nosotros vamos a estar tranquilos. Jesucristo es el príncipe de paz. Entonces, una de las razones fundamentales por las cuales Jesucristo vino a nosotros, al mundo, es para que nosotros tuviéramos paz en medio de este mundo de turbulencia, en medio de este mundo de problemas, en medio de este mundo de situaciones graves que acontecen día a día. Amén. Entonces, el hombre en sí mismo, por sus propias fuerzas, no puede lograr una paz en ningún país, en ninguna nación, en ninguna familia, a no ser por Jesucristo. Porque el hombre de manera caída, como naturaleza caída, el hombre siempre busca su propio beneficio. Y en el camino no le interesa dañar a terceros, a segundos, o inclusive dañarse él mismo por lograr sus propios objetivos. Entonces eso va a generar conflictos en el camino, siempre. Por ejemplo, hay ambiciones de poder, hay ambiciones de dominio del hombre sobre el hombre, hay ambiciones de destaques personales en el área económica, de reconocimiento de la sociedad, hay ambiciones que dominan al ser humano. Entonces, todo eso está en el corazón del hombre. Ahora, no es malo que el hombre quiera prosperar, pero sin hacerle daño a otro. O sea, eso es propio de Dios en nosotros. Dios hizo al hombre para salir adelante, para avanzar y todo eso, pero el asunto es de que con una naturaleza corrupta, con una naturaleza caída, el hombre no le interesa causar efectos secundarios y no los mide, no le importa, ¿verdad? Porque él quiere lograr sus propios objetivos. Entonces, en ese paso produce demasiados conflictos. Entonces, eso hace que, aunque no haya una guerra en una nación, pero hay conflictos. Y eso genera impaciencia, eso genera inestabilidad, eso genera zozobras en los seres humanos. Amén. Ahora, más los problemas y las consecuencias que el ser humano tiene del propio pecado en sí, ¿verdad? Como las consecuencias del adulterio, las consecuencias de la fornicación, las consecuencias de los vicios, las consecuencias de la mentira, del error, de la falsedad, las consecuencias de todo eso, esos desmandos y esos desenfrenos que el hombre vive producen un estado en el ser humano en el que no tiene paz. Amén. Aunque tenga ciertas satisfacciones momentáneas que son propias de la concupiscencia, entonces cuando él logra satisfacer esos deseos carnales, entonces viene cierta satisfacción, pero es algo momentáneo. Después querrá más, porque la carne no se sacia. Entonces ese deseo, esa insatisfacción de la carne produce impaciencia en el ser humano. Amén. Produce enfermedades, produce malos hábitos, todo eso va a producir un estado en el ser humano en el que no vive tranquilo. Aunque aparente vivir tranquilo, aunque ante las personas que lo conozcan vivir, él es exitoso y él es está en el ojo de la fama, está en el ojo de ser visto, de ser que la gente hable de él.
etcétera. Entonces, pero eso no trae la satisfacción. Las grandes cantidades de fama, las grandes cantidades de dinero, las grandes cantidades de lo que eso no trae la satisfacción personal en el ser humano. Trae cierto alivio, porque le da poder adquisitivo, porque están hablando de él, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso es que el hombre busca siempre una vida de tranquilidad, pero no es posible fuera de Jesucristo. Esa vida no se puede conseguir. Amén. Entonces no se puede. Entonces nosotros miremos aquí, dice, ¿quién ha creído? El 53.1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Hay una pregunta, este texto empieza con una pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Amén. ¿Quién? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces, bienaventurados aquellas personas que acepten este anunciado. ¿Cuál anunciado? En el que nosotros tenemos perdón y justificación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos redención. Entonces, a todos los seres humanos llega este anuncio. Este es el anunciado de la predicación del Evangelio. Entonces, a todos los seres humanos va a llegar un día. Llega un día. Entonces, pero la pregunta es esta: ¿creemos en eso? Verdaderamente, de acuerdo a las medidas de la palabra del Señor, que nos enseña qué cosa es creer. Amén. ¿Qué cosa es creer? O sea, nosotros podemos creer que creemos, pero a lo mejor no creemos. Se lo repito, nosotros podemos creer que creemos, pero a lo mejor no creemos. Amén. Entonces, por eso es que a veces hay, inclusive en nuestro caminar como cristianos, por eso es que a veces hay dolor, hay angustia, hay zozobras. ¿Por qué? Porque a veces nosotros creemos, a veces del diente al labio, y no manifestamos este creer con un estilo de vida. Entonces, todavía puede hacer que nos gocemos en las cosas del mundo. Por ejemplo, si nos invitan a un cumpleaños y por alguna razón es un familiar o algo, vamos a ese cumpleaños y miramos que todas las personas están, entre comillas, alegres, bailando y todo eso. ¿Cómo te sientes ahí tú? No estoy diciendo de que tengas que andar en ese ambiente, no. Solo te estoy poniendo un ejemplo para que encontremos lo que hay en nuestro corazón actualmente. Entonces, si tú aseguras que eres cristiano y que crees en Cristo, pero cuando estás en ese lugar y en ese ambiente te deleitas y verdaderamente querés estar ahí, entonces te falta creer en Cristo. Porque lo contrario sería de que yo quiero irme de ese lugar. O sea, ya di regalo, ya saludé al cumpleañero y yo le digo, lo siento, pero tengo que irme. Entonces, ¿tienes la capacidad de irte o quieres estar en ese sitio? ¿Te deleitas en ese lugar todavía? Eso quiere decir que todavía te falta adentrarte más en la fe. Si te complace, si te gusta, si te llama la atención. Porque se supone que cuando nosotros estamos en Cristo y aceptamos este anunciado, este evangelio, ya nosotros debemos de ir cada vez más teniendo victoria sobre el pecado. Así como Jesucristo tuvo victoria sobre el pecado y Él nos da esa victoria a nosotros, así nosotros de la misma manera, en la medida que nosotros vayamos siendo más victoriosos sobre el pecado que mora en nosotros, o sea, no es que se va a ir ese deseo de pecar, no es que va a desaparecer, no. Lo que pasa es que nosotros vamos teniendo dominio sobre ese pecado. Amén. Entonces, como vamos teniendo dominio, cada vez más vamos siendo más libres, por llamarlo de algún modo, en Cristo Jesús. Y entonces, no es que los problemas se ausentaron, no es que se fue plenamente el deseo de pecar. Este deseo va a estar en nosotros hasta que nosotros seamos cambiados de naturaleza, pero combatimos contra el pecado. Luchamos contra él. Entonces, una cosa es que nosotros nos deleitemos en el pecado y otra cosa es que rechacemos el pecado que está en nosotros. Amén. Entonces, en esa medida nosotros vamos a ir experimentando esa paz que sobrepasa todo entendimiento.
Y ese es un estado en el que nosotros, Dios quiere que estemos ahí en ese estado, pero en la medida que nosotros nos vayamos despojando plenamente de ese pecado, que vayamos tomando dominio sobre ese pecado, que vayamos sintiendo rechazo sobre ese pecado, vamos a ir sintiendo que esa paz en Cristo Jesús, esa plena confianza, eso quiere decir paz, ese es un estado de plena confianza en Dios, es un estado de fe, es un estado de tranquilidad, es un estado de que nos sentimos satisfechos. Amén. La paz es un estado de libertad en Cristo Jesús. Amén. Pero viene producto de una reconciliación plena con Dios. Porque cuando nosotros tenemos paz, entonces es que estamos reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo es el medio para nosotros reconciliarnos con Dios plenamente en nuestro corazón, en nuestro ser interior. Porque una cosa es venir a Cristo físicamente, amén, pero otra cosa es estar en Cristo en nuestro ser interior, con toda la voluntad, todo el deseo, todo el anhelo. Eso lo vamos a lograr en la medida que nosotros vamos combatiendo en nuestro ser interior contra el pecado. Como te dije, no es que nos vamos a despojar así del pecado plenamente, pero vamos teniendo victoria sobre el anhelo, sobre el deseo que está en nosotros, que se llama iniquidad. Vamos teniendo, porque Cristo pagó el precio de nuestra paz. Amén. Pero en la medida que nosotros vayamos viendo el pecado de una manera diferente, no identificándonos con el pecado, sino desechando el pecado. Amén. Nosotros no podemos liberarnos de manera en nuestras propias fuerzas, porque el pecado vino a ser un problema, una contaminación en nosotros. Nosotros no pedimos el pecado, nosotros nacimos con el pecado, heredamos el pecado. Eso tenemos que entenderlo, que es algo que está en nuestros genes, es algo que está en nosotros. Y todas esas cosas nos van a causar impaciencia, porque todos esos deseos nos van a llevar a problemas cuando nosotros ejecutamos el pecado que ya mora en nosotros. O sea, el problema del ser humano es ese. Ese es el verdadero problema del ser humano, el pecado. Y eso es que nos pone a nosotros en un estado de impaciencia, un estado de inestabilidad. Amén. Entonces, pero en la medida que nosotros vamos dándole a Cristo su lugar, el señorío de Cristo, ¿de qué manera? Poniéndonos del otro lado. Está el lado que es la amistad con el pecado y este lado es enemigos del pecado, que desechamos el pecado. Entonces, cuando nosotros nos ubicamos aquí, tenemos el problema todavía del deseo del pecado, pero ya estamos colaborando a la sanidad plena en nosotros. Amén. Entonces, de ese modo vamos a recibir, como dice la palabra, quien ha creído a nuestro manifiesto. ¿Quién ha creído? Entonces, es esencial saber qué cosa es creer. Amén. O sea, porque usted le pregunta a cualquier persona, ¿usted cree en Jesús? Y la persona le va a decir, sí, yo creo. Creer hasta los demonios tiemblan, hasta los demonios creen y tiemblan, dice la palabra. Pero nosotros que tenemos esperanza de redención, nosotros que hemos sido redimidos, nosotros que hemos sido justificados, nosotros que hemos sido perdonados, ya estamos en una posición diferente delante de Dios y tenemos la oportunidad de que verdaderamente nosotros podamos combatir contra el pecado. Y en esa medida la paz de Cristo va a ir reposando en nosotros. Amén. De esa manera va a ir reposando en nosotros. Entonces, aceptar a Cristo significa aceptar esa paz, esa seguridad. No es que se van a arreglar todas las cosas, todos los conflictos, no. Amén. Porque el hombre busca esa paz. El hombre quisiera que fuera un paraíso en el cual él vive, él reside. No es que por eso la gente se va de vacaciones. La gente se va en busca de una satisfacción, de un consuelo, de un alivio. ¿Verdad? El hombre busca eso. Y hay acuerdos de paz y los presidentes se juntan para firmar la paz, etcétera, etcétera. Pero
no hay paz. La paz existe solamente cuando nosotros reconocemos nuestra condición delante de Dios, que nosotros tenemos un problema serio que se llama pecado. Amén. Entonces, por ejemplo, la homosexualidad le da cierta satisfacción a los que la practican, pero eso trae consecuencias y eso lo hace sentirse mal. El adulterio, lo mismo, eso trae sus consecuencias y eso lo hace de no tener paz. Él pierde su casa, pierde su familia, pierde sus hijos, pierde su trabajo, pierde sus... Por ejemplo, las personas que están atadas a la pornografía. Amén. Entonces, puede ser que inclusive vayan hasta una iglesia o estén en la iglesia, pero está atado a la pornografía. Eso le da un descontrol en su trabajo, le da un descontrol en su tiempo, no puede concentrarse, no puede, inclusive no tiene una satisfacción con su pareja si está casado, porque está atado. Entonces eso trae una frustración, eso trae una impaciencia. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque aunque hayan otras cosas por fuera que se le llame paz, pero el ser humano tiene problemas internos dentro. Y el ser humano trata de saciar esa búsqueda y esa impaciencia con cosas externas. Pero la pregunta es esta: ¿quiere verdaderamente la sanidad y verdaderamente tener paz? ¿Verdaderamente tener esa paz? Amén. Entonces, por eso dice el verso 1, dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Está hablando del anuncio del Evangelio, el príncipe de paz. Sigue diciendo en el 2, dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Ni hermosura le veremos, ni hermosura. Le veremos más en atractivo para que le deseemos. Amén. Entonces, si nosotros deseamos a Jesús, esa es una cosa, ¿verdad? Independientemente de el concepto que tenga cualquier otra persona acerca de Jesús. Por ejemplo, los musulmanes tienen un concepto acerca de Jesús, los católicos tienen un concepto acerca de Jesús, los testigos de Jehová tienen un concepto acerca de Jesús, los mormones y todas las religiones del mundo que no son bíblicas, que la misma Biblia los descalifica, esa es la verdad, tienen un concepto acerca de Jesús. Las diferentes ideologías en el mundo tienen un concepto acerca de Jesús. Pero el asunto es el siguiente. Cuando nosotros tenemos al verdadero Jesús de la Biblia, es cuando conseguimos paz. Porque una persona puede hacerse una idea acerca de Jesús, pero eso no quiere decir que sea el Jesús de la Biblia, ¿verdad? Entonces, tener un concepto equivocado acerca de Cristo. Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cómo es eso? Es Dios cuando tomó forma de hombre y murió en nuestro lugar. Jesucristo es Dios también, es Dios. Jesucristo es Dios, Jesucristo aceptó adoración. En los evangelios nos enseñan que Jesucristo aceptó adoración. Y la misma palabra dice que solo se debe de adorar a Dios, pero Jesucristo aceptó adoración. Él mismo se llamaba Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, Él pagó el precio de nuestro pecado para que nosotros tuviéramos paz. Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesús tal como es, en la Escritura, ¿verdad? En la Escritura, y tenemos a ese Jesús, vamos a tener confianza plena en nosotros. Amén. Sigue diciendo el 3, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Mira las diferentes actitudes que el ser humano tiene, dice, despreciado y desechado. Amén. Fue despreciado, fue desechado. Y alguien podría decir, si hubiéramos estado en esos días en que mataron a Jesús y lo despreciaron y lo desecharon, ¿verdad? Entonces, hay personas que dicen eso, pero hoy es lo mismo. O sea, la gente sigue despreciando a Jesús, sigue desechando a Jesús y sigue escondiendo su rostro.
de delante de Jesús. Cuando nosotros, por ejemplo, rechazamos el mensaje, lo despreciamos a Él. Pero si alguien recibe el mensaje, entonces lo recibimos a Él. Cuando nosotros rechazamos el mensaje, lo volvemos a crucificar a Él. Es como que estuviéramos en esa multitud que decía, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Es igual, es lo mismo. No hay ninguna diferencia. Entonces, ¿cuál es la actitud nuestra? ¿Escondemos el rostro de Él? Cuando verdaderamente somos confrontados con la palabra real, que verdaderamente nosotros sabemos que la necesitamos y que nos declara nuestra condición muchas veces. A veces el mensaje como que se va a sentir un poco incómodo y a veces muy incómodo, pero es la verdad. A veces el mensaje va a surgir así como más en este mundo que nos movemos hoy en día, que no hay verdades absolutas, que no existe lo que es las verdades absolutas, que todo es relativo. O sea, más en este mundo que nos movemos hoy en día, cuando estamos hablando de verdades absolutas que verdaderamente te van a traer respuesta a tu problema, entonces mucha gente lo que hace es esconder el rostro. Pero siguen sufriendo, siguen con el dolor, siguen con la angustia, siguen con la incertidumbre, cuando es el único mensaje que puede traer paz, que puede traer la paz interior en el ser humano. Pero el ser humano esconde el rostro. Amén. Mira cómo dice el 4, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él llevó nuestras enfermedades. Las enfermedades, como te venía explicando, son consecuencia del pecado. Y hay personas que tienen enfermedades dolorosas. Amén. Entonces, pero a veces esas enfermedades son consecuencia del pecado. Pero la palabra del Señor nos enseña que Él llevó nuestras enfermedades. Ahora, hay enfermedades físicas y enfermedades en el alma. Enfermedades que no te dejan avanzar. Hay ceguera espiritual y hay ceguera física. Hay parálisis espiritual, hay parálisis física. O sea, a veces nosotros puede hacer de que solo vemos las cosas o el trabajo de Jesucristo en nosotros de una manera física. No, hay una manera espiritual también. Personas que tienen problemas emocionales bien fuertes, producto de que hay impaciencia. Personas que tienen oportunidad de hacer muchas cosas, pero no pueden porque tienen un problema en sus emociones. Hay personas que padecen de insomnio, hay personas que padecen de depresión crónica, hay personas que tienen ese desorden en sus emociones. Todo eso es influencia del diablo, influencia del enemigo, en la mayoría de los casos. Estamos diciendo que habrán algunos casos médicos, por supuesto que los hay. Perdón, me refiero a casos crónicos, casos que vienen producto de un problema de salud. Pero la mayoría de problemas, la mayoría de situaciones vienen producto de influencia demoníaca. Entonces, todo eso no deja que las personas tengan paz. No deja que las personas tengan sosiego en su alma, en su vida. Personas que darían cualquier cosa por dormir toda una noche. Se levantan al siguiente día y no han descansado nada y andan con unos temperamentos bien horribles. ¿Por qué? Porque no durmieron bien toda la noche. Porque fueron atormentados, no pudieron dormirse, no conciliaron el sueño. Y al siguiente día pues no pueden trabajar muy bien, no funcionan bien, andan con un temperamento bien explosivo, inestable. Y esa es una impaciencia terrible, pero Jesucristo te dice, yo llevé el precio de tu paz. Entonces, en Cristo es que nosotros hallamos descanso. Amén. Entonces, ¿qué hacemos para lograr conseguir esa paz? Vamos a ir más abajito. Pero todas esas son consecuencias que nosotros hemos venido teniendo. Algunas cosas son hereditarias, algunos padecimientos, pero es producto del mismo pecado, porque nosotros recibimos los genes de nuestros padres y algunas de las cosas que tenían ellos vienen a nosotros. ¿Por qué?
porque se hereda el pecado. Así como nosotros heredamos, por ejemplo, características físicas, gestos, tono de voz, etcétera, etcétera. Así también se hereda lo malo también. Amén. Entonces, no pedimos muchas cosas nosotros, pero las heredamos. Entonces, no vamos a culpar a nadie, no vamos a culpar a nuestros padres, porque nuestros padres heredan de sus abuelos el pecado y lo transfieren a sus hijos. Y así sigue la cadena, porque así ha venido el pecado de generación en generación mediante la genética, mediante la sangre. Amén. Entonces, de ese modo se hereda. Entonces, pero la única manera que nosotros tengamos sanidad de eso es por medio de Jesucristo, pero reconciliándonos con Él. Una palabra, estar de este lado, no de aquel lado en el que uno se complace con el pecado. Amén. No, estar del lado en el que nosotros queremos ser sanados de ese problema terrible que se llama el pecado, la iniquidad que heredamos. Si nosotros más lo practicamos el pecado, más consecuencias tenemos y más impaciencia vamos a tener. Entendamos, el tema central de esto es de que nosotros necesitamos de que la única respuesta de nuestros problemas es Jesucristo. Es la única respuesta. Es una confianza plena en que nosotros vamos a ser totalmente sanados por Jesucristo. Amén. Y el otro aspecto del tema central, de la verdad central que queremos expresar es que en la manera como nosotros miremos el pecado o nos identificamos con él o lo combatimos, en esa manera es que nosotros vamos a prosperar y vamos a ir disfrutando de la paz que solamente está en Cristo Jesús. Amén. Entonces, esa paz que tanto anhela el ser humano. Amén. Entonces, ¿cómo es posible, por ejemplo, que hayan personas que tienen mucho dinero, pero tienen un montón de enfermedades? Amén. No están completos. Entonces, las personas que han tenido bastante dinero se dan cuenta de que una vez que ya alcanzaron cantidades de dinero inmensas, eso no trae la paz. Eso no trae la paz. Alivia muchas cosas, pero no trae la paz. Ese estado de satisfacción. Amén. Entonces, sigue diciendo aquí el 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, mira, para que nosotros, los que creemos en Cristo, tuviéramos paz, él tuvo que pagar un precio inmenso. Y ese mismo precio y esa misma oportunidad la tienen absolutamente todos los seres humanos bajo el sol. Todos. La puerta no está cerrada para el ser humano. Por eso Jesucristo dice en Juan 3:16, Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 dice, porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Entonces, hay una verdadera intención. Dios sabe y conoce el sufrimiento del ser humano. Dios sabe, o sea, Dios no es un Dios injusto. Dios dice que miró las multitudes porque eran como ovejas sin pastor. El Señor conoce el sufrimiento del ser humano. Él lo ve y se conmueve. Es por eso que Él sabe que la única manera de que el hombre alcance paz es pagando el precio de su pecado. Porque el hombre no puede, no hay una manera. El hombre puede hacer muchas obras, puede hacer, poner su vida, puede hacer cualquier cosa, pero nada puede dar el hombre para pagar por su pecado. Nada. Por eso es que se necesitaba a Jesús, y Él de su propia voluntad puso su vida, en rescate. Él puso su vida en rescate. No solamente de un grupito de personas, de algunos 2, 3, 4 escogidos, no. Él puso su vida
por el mundo. Mira cómo sigue diciendo aquí, dice, mira el 6, para confirmar lo que estamos hablando. Todos, dice, todos es todos, todo lo que es raza humana. El 6, todos nosotros nos descarriamos, dice, como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice que todos los seres humanos nos descarriamos, por lo tanto, todos sufrimos las consecuencias de ese desvío. Descarriarse, está usando un término que se usa, ¿verdad? Tenés un rebaño de ovejas y hay una o dos que se van por otro caminito, ¿verdad? Entonces, pero en este caso dice que todas las ovejas se fueron, se descarriaron y cada una se fue por su mismo rumbo, por su mismo camino. Mira, originalmente Dios no creó al hombre pecador. Dios no creó el pecado, no. Dios no creó la maldad. Es más, fíjate que Dios no creó el infierno para el hombre. El infierno fue una necesidad, Dios lo creó, Dios lo hizo. ¿Para qué? Para Satanás y sus ángeles, para la gran rebelión que hubo en los cielos. O sea, originalmente el hombre no fue diseñado para condenación, para pecar, no fue diseñado para pecar el hombre. El hombre no fue diseñado para que terminara en el infierno, ni en el lago de fuego y azufre. Ese no fue el plan original de Dios. O sea, Dios no es así. Pero el hombre peca y el hombre mismo, todas las personas que se van para el infierno es por su libre decisión. ¿Verdad? Como las personas no quieren a Dios, entonces dicen, y no es porque Dios le dice, no, es que como no me quisiste a mí, te mando al infierno. No. Las personas que se van al infierno, ellas mismas decidieron irse a ese lugar, ellas de su propia voluntad, porque hay algo que Dios va a respetar en ti, es tu libre decisión. Porque Él te dio en su soberanía te dio eso, a cada ser humano. Porque Dios no quiere obligar a nadie, no quiere exigir a nadie, no, porque no funciona así. Porque entonces ya no fuéramos seres humanos, fuéramos robots, fuéramos una especie, imagínate estar ahí con Dios, pero no querés estar ahí. Entonces no tiene sentido. Eso es ni más ni menos como una persona que se casa con otra, pero no quiere estar con esa persona. Entonces vive un infierno, vive un problema, ¿verdad? Hasta que maduran la situación y buscan una manera de cómo avanzar. Pero el asunto es ese, de que el hombre tiene una voluntad. Y a veces, inclusive en cosas sencillas, a lo mejor vas a estudiar una carrera que no te gusta. O estás haciendo un trabajo que no te gusta. ¿Verdad? O sea, eso no está funcionando bien al 100% el hombre, pero cuando uno tiene un trabajo, por ejemplo, que a uno le gusta, no anda viendo mucho la paga, porque te gusta lo que haces y lo haces muy bien, y te desarrollas muy bien, y lo haces bien, y te preparas, y trabajas a tiempo y fuera de tiempo, porque estás satisfecho, te sentís estimulado. Entonces, esos sentir, Dios los puso en nosotros. Entonces, lo mismo nosotros cuando estamos en Cristo. Qué bonito es sentirle gusto a la vida cristiana. Qué bonito es servirle al Señor, pero con gusto, con gozo. Amén. Así quiere Dios que nosotros estemos en Él. Entonces, Dios no busca la condenación del hombre. O sea, Dios no está gozoso ahí riéndose de ver cuánta gente cae en el infierno. No, hay un dolor poderoso en el corazón de Dios cada vez que una persona se pierde. Y eso es un dolor. Imagínate uno que es humano y que ha alcanzado a Cristo, uno le duele. Ahora a Dios, imagínate que es un ser perfecto, que es un ser lleno de amor. Dios es amor. Entonces ya Dios compró el precio de tu paz para que tú vivas, como te estoy diciendo, la paz es de acuerdo a la Escritura. Es un estado en ti, dentro de ti, es un estado, es una condición dentro de ti que gobierna y
y que aunque afuera hayan tormentas, aunque afuera hayan pruebas, aunque hayan problemas personales, a veces inclusive situaciones de salud y todo eso, pero por dentro hay una paz interior tremenda, que gobierna, que sobrepasa todo entendimiento. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que las circunstancias, que sobrepasa todo entendimiento, se refiere a que las circunstancias que están a tu alrededor no perjudican la paz interior que tú tienes, porque tú tienes esa seguridad y esa confianza. Ahora, ¿cómo viene esa paz? Mira cómo dice el 6 siempre, vamos a leer, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, entonces hay que revertir eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para tener paz? Venir de regreso. Porque nos descargamos. Entonces, el ser humano anda así. Nace en hogares descarriados, nace en hogares mundanos y él sigue. Continúa en ese descarrío. Entonces, número uno, para ir teniendo esa paz hay que regresar al redil. Regresar al redil significa regresar a Cristo. Venir de regreso, o sea, revertir las condiciones en que te encuentras y venir a Cristo, a tu estado original. Entonces, el asunto es que Dios no te creó pecador, heredaste el pecado de tus padres. Amén. O sea, entonces, así como Dios te creó originalmente, Adán y Eva los creó sin pecado, ¿verdad? Pero con una voluntad, así mismo regresamos. O sea, no es que la cuestión del pecado no se pueda convertir en... No, sino que es todo lo contrario. O sea, cuando Cristo viene a nosotros, viene a salvarnos específicamente del pecado. Amén. De eso es que nos viene a salvar, del pecado, por lo tanto de sus consecuencias. Ahora, cuando nosotros regresamos a redil, entonces entramos en el proceso de la renovación. Amén. Dios nos viene convirtiendo en hijos de Dios. Por su camino. Entonces, ya cuando tú vienes a Cristo, ya no vives en tu propio camino, o sea, en tu propia voluntad, a tu gusto y antojo, lo que quieras. No, ahora nosotros, ese camino ya no es el de nosotros, es el camino de Cristo. Ya nos sujetamos nosotros a una doctrina. Esa doctrina nos va a ir renovando a nosotros. Nos va a ir quitando lo del mundo y va a venir poniendo un estilo de vida cristiano adecuado para que nosotros permanezcamos en esa paz. Sigue diciendo aquí, dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces aquí viene lo más importante. Ya regresaste, ya ahora tienes la actitud de vivir de acuerdo a los estándares de Dios. Ahora pasa lo siguiente. Somos justificados, somos perdonados. Eso nosotros no lo podemos obtener de ninguna otra manera. No existe alguien que te diga, yo te perdono. No existe alguien en el mundo que te diga, tienes que hacer esto para alcanzar el perdón. Nada de eso. O sea, el único que nos puede perdonar es Dios, por medio de Jesucristo. No existe otra manera, no existe otra manera. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque todo nuestro pecado fue cargado en Jesús. Él lo llevó en su cuerpo a la cruz. Todo el pecado de la humanidad. Todo el pecado. Si Dios quisiera salvar a todos los hombres, lo hiciera, pero hay condiciones para la salvación. El hombre debe de reconocer a Cristo, el hombre debe de pedir perdón, el hombre debe de convertirse. Amén. Entonces, de ahí viene el perdón de Dios hacia nosotros. Entonces, ahí, número uno, estamos reconciliados con Dios. En otras palabras, ya no le debemos a Dios. Amén. Eso es ni más ni menos como, por ejemplo, estás endeudado. Digamos que tienes una deuda de $100 millones a alguien. Es una deuda que a lo mejor no podés pagar. Pero esa persona te dice, mira, otra persona pagó la deuda por ti. O sea, no es que te perdonaron la deuda así por así, sino que alguien pagó la deuda por ti. Entonces, ¿cómo te sentís después que te hayan dicho y has recibido una notificación escrita donde te dicen que los $100 millones que debías ya fueron cancelados por alguien más? Estarías eternamente agradecido con esa persona que los pagó.
Amén. Entonces, eso es lo que pasa con nosotros, una deuda impagable, algo que nosotros no podemos ni podíamos pagar por nuestra propia manera. Amén. Porque nosotros cometimos pecados que son dignos de muerte. Por ejemplo, aquí en diferentes partes del mundo, en diferentes países del mundo, hay penas capitales, o sea, pena de muerte. Cuando una persona quiebra esa ley de ese país, no hay manera de que salga libre. ¿Por qué? Porque tiene que pagar esas leyes que quebró, digamos que robó, violó, mató, ultrajó, hizo un montón de cosas horribles. Entonces esa persona es llevada a prisión. Y esa persona de antemano, antes que le lean su sentencia, esa persona sabe que su sentencia es muerte. ¿Verdad? Entonces esa persona ya dice, bueno, yo voy a morir. Yo voy a morir, y ese es su consuelo. Entonces, si esa persona se arrepiente, si esa persona cambia de vida ahí en la prisión y comienza a hacer cosas buenas, de modo que sean impresionantes, ¿puede salir libre esa persona? No, porque ya quebró la ley. Entonces, él está siendo juzgado por lo que hizo. Amén. Entonces, ¿el juez lo puede perdonar? No, no lo puede perdonar, porque el juez no es superior a la ley. ¿Los familiares de la víctima lo perdonan y lo pueden sacar libre? No. ¿El Estado lo puede sacar libre? No, nadie lo puede sacar libre. Un indulto, entonces tendría que indultar a todos los que vengan detrás de él cometiendo delitos. Se puede hacer, ¿verdad? Entonces, pero no, o sea, la ley no puede ser cambiada. Eso tendría que mandarse a la asamblea, a donde diputan leyes, para que hagan una diputación de una ley, y entonces, pero eso toma tiempo y a lo mejor no es aprobada. Entonces no se puede cambiar la ley ya está escrita y dice que el que cometa ciertos delitos, pues la consecuencia es muerte. Entonces, todo el ser humano está así, en esa condición. Entonces, aunque nosotros nos arrepintamos, pero nuestro arrepentimiento no nos perdona, no paga el precio de nuestro pecado. Que nosotros nos convirtamos, pero eso no puede pagar el precio. Entonces, la ley tiene que ser satisfecha. La ley debe de cumplirse. Entonces, la única manera que nosotros pudiéramos cumplir esta ley por nuestras consecuencias de pecado es morir. Y no es la muerte que nosotros conocemos física, es la muerte eterna al lago de fuego y azufre. Entonces Dios lo que hace es pone a su Hijo en lugar de nosotros. Entonces la ley es satisfecha, ¿verdad? La ley fue paga. Entonces así nosotros tenemos una oportunidad de vida. Por eso la Biblia dice que Él es el único que puede dar vida. Entonces eso significa la justificación. Pero para que haya justificación, o sea, no es que Dios se levanta y dice, yo te perdono así por así. Porque ahí tenemos todos los ángeles que están viendo. Y van a decirle, bueno, pero esa gente son pecadores. Entonces, para Dios poder perdonar, la ley tenía que ser satisfecha. En otras palabras, alguien tenía que cubrir, alguien tenía que morir. Porque la paga del pecado es muerte, y esa es una ley de Dios, aquí y en todo el universo. La paga del pecado es muerte. Entonces, la ley fue satisfecha. Entonces, nuestro arrepentimiento es necesario, amén, para mostrar fe. La conversión es necesaria, amén, es necesaria, para mostrar que creemos. Amén. El combatir con el pecado que mora en nosotros es necesario. Amén. Para mostrar que nosotros queremos ser renovados, regenerados. Pero nada de eso nos salva. Lo único que nos salva es la justificación que viene por Jesucristo, en donde la ley fue satisfecha. La paga del pecado es muerte, nosotros pegamos. Entonces eso significa, dice que Él cargó el pecado de todos nosotros. O sea, Él puso la muerte, la consecuencia del pecado es muerte. Entonces Él entregó a su Hijo para satisfacer la ley.
Por eso dice la palabra que Él es la puerta de salvación. Por eso dice la palabra que Él es el camino. Por eso dice la palabra que Dios reconcilió, que Cristo reconcilió al mundo con Dios por medio de su sangre, por él mismo. Entonces, todos los frutos son necesarios, pero nada de eso nos salva. Entonces, por eso es que nadie puede pagar, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, la única manera de pagar nuestro pecado es terminar en el lago de fuego y azufre. Es la única manera que la ley sea satisfecha. Pero ya nosotros no tenemos ninguna oportunidad. Entonces, esa es la manera como Cristo nos justifica. Esa es la manera como nosotros, cuando aceptamos ese mensaje, por eso dice la palabra, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces, cuando nosotros creemos eso, entonces agarramos un término de ley delante de Dios que nos justifica delante de Dios. Se lo hacemos de nosotros y decimos, gracias Jesús, gracias Padre, porque me has perdonado. Porque era imposible para el ser humano alcanzar la salvación. Era imposible. Todos nosotros nos descarriamos. Como oveja, cada quien se fue por su camino en contra de Dios, de el Creador, el que nos creó a nosotros. Nos fuimos en contra de sus principios. Nos desparramamos, nos fuimos, cada quien por su propio lado. Sigue diciendo ahí, mira cómo dice el 7, dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué? Porque él tenía que ser muerto. Nadie lo mató él puso su vida. Jesucristo lo dijo, ahora viene el príncipe de este mundo, pero él nada tiene conmigo, yo pongo mi vida. Amén. Entonces, puso su vida en rescate de nosotros. Y calladito, como oveja. Él sabía que para eso había nacido. Para ese preciso momento nació en esta tierra. Entonces, él no abrió su boca. ¿Verdad? No abrió su boca. Porque él vino a pagar el precio de nuestros pecados. El 8 dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo, dice, fue herido. En otras palabras, Jesús, en sentido figurado, desde que nació cargó su cruz. Él sacrificó absolutamente todos los derechos que él tenía como hombre. Todos. Así lo que tienes tú. Los que tengo yo, Él los depuso, Él los hizo a un lado. Amén. Entonces, Él pudo haber hecho cualquier otra cosa, sí, pero no, Él vino con una misión, pero como hombre. Él era todo Dios, sí, Él no dejó de ser Dios, sí, pero su ministerio lo ejecutó como hombre, como carne, así como Adán. Adán pecó, Jesús decidió no pecar. Alguien podrá decir, pero es que él era Dios, sí era Dios, pero no ejerció su ministerio y su ministerio de redención como Dios, sino que la ejerció como hombre para que esto tuviera validez. Porque ¿quiénes murió? ¿Por quiénes murió? Murió por los hombres, entonces él tenía que ser hombre para que este sacrificio fuera válido. Jesús podía pecar, por eso la Biblia dice que no pecó. Por eso la palabra nos enseña en Lucas capítulo 4 que él fue tentado. Y la palabra nos enseña que Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Pudo fallar? Perfectamente pudo hacerlo. ¿Pudo pecar? Perfectamente pudo pecar. Así como Adán. No nos olvidemos que Jesús es el segundo Adán. Entonces, ¿pudo caer? Pudo caer. Pero ahí viene la victoria de Cristo. No cayó. Y eso es lo que lo hace grande y poderoso. Eso es lo que a él lo hace apto para poner su vida en rescate por toda la humanidad. Porque pudiendo pecar, no pecó. Amén. Entonces sigue diciendo el 8, dice, por cárcel y por juicio fue quitado. El 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte.
aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Mira qué bonito, el 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Entonces, si nosotros queremos tener esa paz, solamente la podemos encontrar en Cristo Jesús, producto de reconocer el sacrificio de Jesucristo. Una vez que nosotros alcanzamos el perdón de Dios y la justificación, vamos a tener paz con nuestro Dios, vamos a tener paz con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros seres y personas, y vamos a tener paz interior. Vamos a conocer quiénes somos en Cristo, vamos a reconocer nuestra identidad en Cristo y vamos a entender el amor de Dios en nosotros. Entonces, la paz viene cuando nosotros nos reconciliamos con Dios y tenemos una actitud de rechazo contra el pecado. Entonces viene la paz a nosotros. No va a haber paz a menos que nosotros nos escondamos en Cristo Jesús. Él te da esperanza, Él es tu sanador, Él es tu libertador, Él es el que te guía, Él es absolutamente todo. Amén. Él es la verdad absoluta, la única verdad. Puedes haber escuchado un montón de opiniones acerca de pero la paz que sobrepasa todo entendimiento solamente viene por Jesucristo, cuando nosotros tenemos al Jesucristo bíblico. Al Jesucristo bíblico. Amén. Que Dios te bendiga en gran manera. Espero que sea de mucha bendición esta palabra. Padre, gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu piedad. Gracias, Jesús, porque tú eres un Dios grande, porque tú eres un Dios poderoso. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Te pido, Señor mío, por todas aquellas personas que están en diferentes lugares, Señor amado, que no tienen sosiego, que no tienen esperanza. Por aquellos, Señor mío, hogares, por aquellas personas que verdaderamente, Señor mío, necesitan. Padre, revélate a sus vidas de una manera especial. En este momento, Señor mío, llega a sus corazones. Llega, Dios mío, sanando, llega libertando, Dios de la gloria, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios de la gloria, que abran sus corazones y puedan, Dios mío, recibir el mensaje. Que no escondan el rostro, Dios mío, del mensaje que les trae vida. El único mensaje que les va a traer vida, que les va a traer paz. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, llega a sus vidas, Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret. Desarraiga, Dios mío, todo pecado, toda mundanalidad, toda enfermedad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Trae, Dios mío, reconciliación, trae restauración. Trae, Dios mío, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, un sentir en cada persona que esté escuchando de rechazo contra el pecado, de rechazo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Venga liberación en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Mañana vamos a estar en Facebook Live, en la iglesia, a las 7 de la noche, hora de British Columbia, Canadá. Si necesitas oración, si necesitas
con una palabra puedes comunicarte con nosotros. Puedes encontrar el teléfono en esta misma página del Facebook o la página de la iglesia. Ahí puedes encontrarme, podemos hablar, podemos ayudarte en lo que podamos. Nosotros estamos localizados en la ciudad de Coquitlam, British Columbia, en la 1393 Austin Avenue. Que Dios te bendiga y estamos para servirte en el nombre de Jesús de Nazaret.